tenerlas de vuelta aquí en Bright Go. Yo soy Sisi Gutiérrez y estoy muy contenta de hoy tener a Linda con nosotros, una colombiana que se fue de au pair a Alemania. Vive en Múnich y pues abrió su página de Instagram que realmente tiene muchísimos seguidores porque da contenido súper acertado y con muchos tips de cómo es vivir en Alemania. Entonces, pues, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Linda. Y pues, a contarnos la historia que todas estamos ansiosas por saber cómo una colombiana terminó en Alemania. Bueno, primero, hola a todos, gracias a ti por la invitación, me emociona mucho estar aquí. Y sí, como tú dijiste, yo llegué como au pair a Alemania. ¿Y cómo salió esta idea de tú irte de au pair a Alemania? ¿Alguien Bueno, te lo dijo? ¿Tú decidiste buscar? ¿Cómo fue? sí, la verdad es que yo solamente sabía que este programa existía para Estados Unidos, pero no me llamaba mucho la atención, hasta que una vecina mía me dijo, bueno, me contó que ella se iba a venir a Alemania como au pair. Y entonces ahí me entró la duda, dije como, ¿qué? ¿También existe ese programa para Alemania o para otros países de Europa? Entonces ahí me interesó. Le dije como que, ok, yo también lo podría hacer, como, ¿por qué no? Vamos a intentar a ver qué tal me va. Y como yo ya estaba, como me faltaban un año, 2 años para acabar mi universidad, entonces dije, ¿por qué no lo intento más bien cuando termine? O sea, cuando termine la universidad, me voy para Alemania por un año y allí miro a ver qué tal, si me gusta, si no me gusta, si me quedo, qué tal el idioma, qué tal la gente, la cultura. Pero sí fue por una vecina mía. Y cuando ya empezaste a planear todo y dijiste, ok, me voy, ¿aprendiste algo de alemán o dijiste, bueno, allá aprendo total? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque creo que el alemán debe de ser difícil. Sí, a mí sí me parece difícil. Bueno, la verdad es que para la visa esta de au pair, te pide tener mínimo un A1 de alemán. Entonces yo lo que yo hice fue empezar a aprender alemán para sacar un certificado de A1 de alemán. Entonces eso fue lo que yo aprendí. Pero qué te digo, ese A1 es como el básico, básico, básico. O sea, ya cuando llegué yo no entendía nada. Yo solamente decía, hola, yo me llamo Linda, tengo tantos años, vengo de Colombia y ya. O sea, no podría decir mucho más. Claro, es que la mayoría, creo yo, de los cursos que enseñan idiomas son así. Tú piensas que dices, bueno, ya llevo el elementary, con eso me voy a mover y llegas al lugar y escuchas solo avispitas y no entiendes nada. Y como dices, nada más salimos de, hola, mi nombre es... Sí. ¿Y cómo fue cuando llegaste ya con la familia? ¿Esto te ayudó a aprender un poco más el idioma? Yo diría que al principio no, porque bueno, te cuento, durante mi año de au pair tuve 3 familias, cambié 3 veces de familias. Y con la primera familia con la que yo llegué, ellos hablaban español en la casa porque la mamá es latina. Entonces siempre me decían como, no, cuando tú quieras puedes empezar a practicar el alemán, pero a ver, yo siempre estaba como en mi comodidad, o sea, si yo tenía que pensar para decir, por favor, no sé, dame el arroz o prefiero pollo en vez de carne, si tenía que pensar para decir esa frase, pues más bien la hacía en español, igual me iban a entender. Entonces creo que eso hizo que yo no me esforzara en practicar el alemán, al menos con esa familia. Entonces al principio sí fue difícil. ¿Y cómo fue con las otras dos familias? Después de esta familia más latina, ¿cómo fue con las otras? Bueno, con las otras sí fue, en cuanto al idioma, muchísimo mejor, porque las dos familias siguientes eran alemanas, bueno, son alemanas. Entonces, en cuanto al idioma, sí tenía que escuchar todos los días alemán y pues tener que hablar todos los días alemán, aunque yo sí sentía que el alemán que aprendí durante ese año también era muy básico, o sea, como que ya tenía obviamente mucho más vocabulario, hablaba muchísimo más, pero yo siempre hablaba con niños, entonces mis conversaciones eran como muy cosas de niños, como cosas muy básicas también, como animales, frutas, colores, no sé, jugar o verbos con jugar, jugar la pelota,
correr, ese tipo de cosas, no como conversaciones más profundas, diría yo. Pero era porque yo mantenía era con los niños y con ellos era con los que yo hablaba todo el tiempo. Claro, tu contexto era más de cuidarlos, platicar con ellos y pues te podías comunicar eh, muy bien al nivel de ellos, pero ya a lo mejor en un nivel de adultos de tener una conversación, pues sí se dificulta más. Y creo que todas las Sí, au pairs, yo me incluyo porque yo estuve de au pair en Inglaterra y pues el inglés al principio era el súper básico porque estás con los niños. Y los niños son tan lindos que te intentan entender y pues ya de aquí, ¿sabes? Salió ya la sí, sí. fiesta o a lo que vamos a jugar. Pero sí, después cuando te presentas ya en el mundo, dices, ay, no, no hablo como pensaba. Sí, eso es cierto. Yo creo que yo con los niños a mí me Y sentía como muy tranquila, como muy en confianza, porque no sentía que me estaban juzgando, sino que simplemente era como que, ok, yo te entendí, no importa, cometiste un error, no importa, o sea, ni se fijan en eso. oye, y regresándonos un poquito, mencionabas que en Colombia tú estabas por terminar tu carrera. ¿Nos puedes decir qué era lo que estabas estudiando y si la terminaste o no la terminaste o qué pasó en este paso de tu vida? Yo estaba estudiando arquitectura, al final sí la terminé y después fue que me vine para acá, para Alemania. Bueno, en realidad yo la terminé y trabajé un año porque yo tenía pensado en irme después de acabar la carrera, pero en eso empezó la pandemia, ¿no? Entonces cerraron fronteras tanto aquí en Alemania como en Colombia, bueno, y en todo el mundo también. Y pues me tocó Sí. estar un año allá en mi ciudad. Entonces, durante ese tiempo estuve trabajando como arquitecta en una oficina en mi ciudad, en Colombia. Y ya después de que abrieron fronteras y vi la oportunidad de venirme, pues dije, bueno, ese es el momento porque yo ya venía antes como 2 años preparándome, o sea, con el alemán, con los trámites, los requisitos y todas esas cosas. Y yo decía como, tengo que hacerlo ya o si no, ya después si lo aplazo ya no lo hago. O sea, es ahora o ya no más. Y entonces, pues así fue como yo tomé la decisión. ¿Cómo es el proceso? ¿Es sencillo? ¿No es sencillo? ¿Cómo es esto? En cuanto a arquitectura, creo yo que es bastante difícil porque es una carrera regulada aquí. Aquí en Alemania hay carreras reguladas y no reguladas. Y por ejemplo, las no reguladas, con esas tú vas a una entidad y muestras tu certificado, o sea, tu diploma, tus estudios, y ellos hacen como una validación de lo que significaría acá. Y ya con eso tú puedes aquí trabajar. Pero en el caso de arquitectura, así como la ingeniería, así como medicina y otras carreras que son que necesitan como otros requisitos más, pues sí es más complicado. Entonces yo, por ejemplo, actualmente lo que yo trabajo no es como arquitecta, aunque yo estudié en Colombia arquitectura, o sea, en Colombia soy arquitecta. Por aquí yo en lo que trabajo es en dibujante de planos y modeladora 3D. Está relacionado, creo yo, con la construcción, con dibujar, pero no es el cargo en sí de una arquitecta. Entonces sí creo que es un poquito complicado. Sí he conocido algunas personas que también han estudiado en sus países arquitectura y trabajan aquí como arquitectos, pero pues sí ha tenido que ser como todo este proceso, que hay que como que, se me viene la palabra en alemán, hay que registrarse en una cámara de arquitectos, por ejemplo, te hacen un examen sobre eso. Entonces sí creo que es un proceso un poquito largo y yo la verdad es que no estaba dispuesta a hacer todos esos requisitos y bueno, ese papeleo. Entonces por eso estoy trabajando de esto y la verdad es que sí me gusta bastante. Claro, porque está un poco interligado, entonces no es tampoco que estés muy fuera del área que te guste y que estudiaste. ¿Cómo llegaste a este trabajo? ¿Cómo te llegó la oportunidad de la vida de empezar con este trabajo? ¿Tú lo buscaste o te llegó? Bueno, yo después de mi año de au pair empecé en voluntariado.
duró un poquito más de un año porque yo quería seguir aprendiendo alemán, porque me di cuenta que si yo quería trabajar aquí tenía que mejorar muchísimo más mi alemán. Entonces, después de este tiempo de voluntariado, yo empecé a enviar hojas de vida para trabajos y también como para estudiar. Aquí hay como una metodología de estudio, una forma de estudio que se llama Ausbildung, que es como que tú trabajas y estudias a la vez. El trabajo está relacionado con lo que tú estudias. Es como si tú hicieras prácticas a la vez que estás estudiando. Entonces, sí, como que trabajas de lo que tú estás aprendiendo. Entonces, como que me resultó esa opción y dije como, ¿por qué no? O sea, igual yo ya estudié, ya tengo una carrera, pero si yo veo que en este momento no me sale nada, ningún trabajo, porque bueno, es muy difícil, porque yo no estudié aquí, sino que estudié en otro país, el idioma, no sé qué, pues voy a intentarlo más bien entrando a estudiar esta carrera que es la de dibujante de planos y modeladora 3D. Entonces así fue como yo empecé. Yo empecé como estudiante en la empresa donde estoy actualmente y bueno, ya durante los meses que yo seguí estudiando me di cuenta que no me gustaba tanto la escuela, porque siento que ese programa de Ausbildung aquí en Alemania es muy escuelero en el sentido de que están muy pendientes de que tú no faltes, de que tú haces esto, lo otro, los exámenes, tal, tal, tal. Yo me lo imaginaba más como tipo universidad, porque eso era lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? De que yo había estudiado y bueno, uno en la universidad tiene como más libertad de llevar sus tiempos, tú estudias después de la clase cuando tú quieras, no es como que tienes esa presión constante y de alguna forma yo la sentía acá. Y también sentía que yo estaba como repitiendo todo lo que yo había aprendido, o sea, sentía que estaba como perdiendo el tiempo de cierta forma. Eso fue lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces me puse a averiguar y me di cuenta que yo con mi título de arquitecta en Colombia, aquí en Alemania podía trabajar como dibujante. En ese momento no lo sabía. Yo pensaba que no se podía, o sea, que no se podía nada de lo relacionado con mi carrera aquí en Alemania. Y entonces ya con esta información fui a mi jefe y le dije, bueno, yo la verdad es que a mí me encanta la empresa, me encanta trabajar aquí. Ah, bueno, porque te cuento, aquí la empresa está ligada directamente con la escuela y con todo este estudio que es la Ausbildung. Entonces yo hablé con mi jefe y le dije, la verdad es que la escuela no me gusta tanto, o sea, siento mucho estrés, siento que estoy como repitiendo lo mismo, pero en cambio la empresa, o sea, donde yo estoy, me encanta cuando me ponen trabajos aquí como cosas de la vida real, no simplemente como ejercicios de dibujo, sino como que algo de un proyecto. O sea, eso me gustaba muchísimo. Y yo creo que mi jefe y, bueno, mis compañeros como que lo notaban también. Entonces yo le dije, la verdad es que yo prefiero más bien trabajar a seguir estudiando. Y yo tenía mucho miedo porque yo entré a esa empresa fue como estudiante, no como trabajadora. Y pues Ok. obviamente yo sentía que mi jefe podría decirme como que, oye, pero yo te contraté fue como estudiante más, no como trabajadora. Entonces tenía como ese miedo, pero al final mi jefe fue el que me dijo porque yo estaba como con todo mi discurso, ¿no? Porque además fue en alemán. Entonces yo no, yo estaba repasando el día anterior, cómo le digo esto, cómo le muestro los papeles, no sé qué. Y bueno, yo ya estaba terminando mi discurso cuando él me dice, mira, si quieres, te damos un puesto aquí en la empresa. O sea, si quieres trabajar y tú ya tienes experiencia, tienes conocimientos, te podemos dar un puesto. Y yo así como súper emocionada. Además de que obviamente como trabajadora pues ganaría más que como estudiante, ¿no? Eso también me emocionó muchísimo porque yo ya estaba sufriendo así como que no, ya quiero ganar un sueldo de verdad. Y así fue. Claro. Y sabes lo importante también, Linda, que hiciste dos cosas que siento que fueron clave. Una, que dijiste, bueno, a ver, déjale, busco, deja ver si a lo mejor puedo hacer algo y te enteras que podías trabajar de dibujante. Y la otra, el no tener este miedo que a veces nos envuelve de decir, híjole, le tengo que decir al jefe o le tengo que decir a alguien superior. Y cuántas veces no hay personas que se quedan en si le hubiera dicho y tú no lo dejaste en el Mm, hubiera. Tú dijiste, pues ya le digo y me ensayo lo que le voy a decir y sí, resultó algo muy bonito para ti. sí, así fue. Ahora, cuéntanos un poco de cómo empezó tu página de Instagram, que es súper popular,
muchísima gente te sigue y que estoy seguro que van a estar bien contentos de escuchar un poquito más, a lo mejor pedacitos de la historia que se hayan quedado ahí como que en suspenso. Pero ¿cómo es que empezó la idea de tu página de Instagram? Bueno, empezó cuando yo me vine como au pair a Alemania. Resulta que mucha gente conocida mía, como amigos lejanos o cercanos, me decían como, oye, pero tú en qué momento llegaste allá a Alemania, qué es lo que estás haciendo, cómo lo hiciste. Y entonces yo le explicaba a la gente que era como el programa de au pair. Porque claro, como te dije, mucha gente no lo conoce o no, o piensa que solamente es para Estados Unidos, pero no para Alemania, por ejemplo. Entonces yo sentía que enviaba la misma información a mucha gente. O sea, también me escribía como amigos de amigos de amigos, gente que yo ya no conocía, pero yo ya tenía como ahí el discurso, ¿no? Como que mira, aquí puedes encontrar esa información, estos son los requisitos, tienes que hacer esto, esos son los pasos, no sé qué, no sé qué. Y ya una vez estaba hablando con mi novio y le dije como que es que me gustaría que hubiera un lugar, o que, perdón, que existiera un lugar en donde todo eso estuviera junto. Porque siento que en ese momento había mucha información, pero en alemán o en inglés, más no en español. Entonces, en eso me puse a pensar, dije, bueno, ¿por qué no armo más bien un Instagram? Creo un Instagram y allí subo como ese tipo de contenido, o sea, información sobre qué es ser au pair, cuáles son tus tareas, qué deberías de hacer, qué no deberías de hacer, los requisitos. Y así fue como empezó todo. Y bueno, ya después no solamente era de tema au pair, sino que también era de tema de el voluntariado, con relación al voluntariado que yo hice, después en tema de Ausbildung, que fue lo que estudié, bueno, que no lo terminé, pero lo estudié algunos meses, y ahorita un poquito más de trabajo, y ahorita también cuento un poquito más como de mi vida aquí en Alemania, o sea, no solamente cosas burocráticas, que creo que o sea, yo creo que es interesante e importante, pero también siento yo que es importante conocer un poquito más de cómo es vivir acá, ¿no? Como, no sé, qué hago yo en un día, dónde compro tales cosas, qué me gusta comer, a qué lugares voy, como para que la gente que tenga pensado venir a Alemania se haga una idea más o menos de cómo es vivir aquí y no solamente la información como burocrática de visas o de trámites. Claro, es que tu página hace como un completo mapa de muchísimas cosas, porque sí, al principio, pues a lo mejor sí estaban los reels que incluían un poco más de información, como dices, más la burocrática y lo que se va a necesitar para que te vengas, pero eso ha ido creciendo de tal manera que tú compartes algo que a muchos les causa una, una pregunta, porque dices, híjole, ¿cómo vive en Alemania? Y al momento de ver tus reels, se pueden, ya no es tanto la imaginación, sino que pueden ver por medio de ti cómo se vive, qué son las cosas padres que puedes hacer por allá. Y todo esto pues ayuda a las personas que tengan pensado migrar y también hasta los que se quieran ir a turistear que digas, ay, mira, yo me acuerdo que Linda colocó que tal parquecito, que tal restaurante o tal cafecito. Entonces, es una información que sirve no nada más a los que quieran migrar, sino también a personas que a lo mejor vayan a andar ahí de turistas y se acuerden de ti, de alguno de Sí. tus tips. Ese era como mi objetivo en un principio, como que la información le llegara a la gente que apenas va a migrar, pero me he dado cuenta que la mayor cantidad de gente que hace parte de esta comunidad vive aquí en Alemania. Y también creo que es un apoyo muy grande porque yo siento que si no se siente tan solo, o sea, tanto ellos cuando me ven a mí y también yo cuando recibo un mensaje de ellos o cuando hago alguna pregunta, no sé, en historias, como que, no sé, también se han sentido así o les pasa eso también y me dicen, sí, me pasa igual, ¿sabes? Y yo como que también digo, ok, no soy la única que siente esto o que le da miedo esto o que piensa así. Entonces siento que también mucha de la gente que hace parte de la comunidad vive aquí en Alemania y eso también me gusta muchísimo. Claro, porque armaste comunidad y una comunidad muy grande. Y creo que cuando migramos es lo que intentamos. Todos intentamos encontrar esa comunidad en donde nos vamos a sentir seguros, en donde sabemos que las demás o los demás han pasado por lo mismo o situaciones similares.
Y entonces ahí ya hay el clic y pues nos volvemos tus seguidores. Porque a pesar de que yo, por ejemplo, esté del otro lado, en otro continente, hay reels que tú publicas con frases o con situaciones que también me llegan, ¿sabes? Aunque estemos totalmente en lugares diferentes. Y recuerdo que cuando dije, ay, le voy a decir a Linda si la puedo entrevistar, fue por eso, porque sentí una conexión, a pesar de que tú pones cosas de Alemania, hay esta conexión de somos migrantes y hemos pasado por frustraciones o cosas similares. Sí, sí, eso es muy Se cierto. hace una comunidad. Ujú. Sí, sí. ¿Tú qué les dirías, Linda, a todas las chicas que quisieran a lo mejor empezar por irse de au pairs a Alemania? ¿Lo recomendarías? ¿No lo recomendarías? ¿Qué consejos les darías a estas chicas que quieren a lo mejor ir a aprender un año alemán? Bueno, yo creo que lo primero sería que se informen muy bien, porque como todo, hay buenas y malas experiencias en este programa de au pair. Y cuando uno se informa bien de, por ejemplo, cuáles son las tareas que uno le corresponde o qué es lo que a uno no le corresponde, todo ese tipo de cosas, los trámites, como cuando uno está bien informado, hay menos probabilidad de que algo salga mal o de que puedan pasar por encima tuyo. Entonces yo diría que eso, primero que se informe muchísimo, tanto de la burocracia como también del país, de cómo es vivir en Alemania, porque uno dice, guay, sí, Alemania, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero uno también tiene como que untarse, ¿no? Como es la cultura, eso sí te va a gustar o no te va a gustar, averiguar un poquito de qué es lo que se come, cómo es lo del clima, por ejemplo, qué tan frío es, cómo es la vida en Alemania, entonces como averiguar un poquito de todo, como si fuera un trabajo, una tarea, investigar muchísimo. Y pues sí, si quieren hacerlo, atreverse, la verdad. Y obviamente con el alemán, por ejemplo, al principio es muy difícil, pero yo diría que si uno logra aprender al menos alemán básico, o sea, no sé, un B1 que es un intermedio, como que tú avanzas. Y de verdad yo diría que sí vale la pena. Obviamente eso depende de cada quien, hay personas que les gusta, que no les gusta, pero yo diría que sí vale la pena y que lo mejor es atreverse y que ya cada quien se dé cuenta si le gusta o si definitivamente no es para ellos. Fíjate que dices algo bien interesante, que es el investigar todo, porque cuando uno se va de au pair, que a mí me pasó en Inglaterra, había, como dices, de todo, y hay familias que toman a estas chicas y las ponen a hacer cosas que a veces no vienen en lo que uno per debería de hacer, y a veces trabajan muchísimas más horas, a veces no les dan de Ujú, comer, y eso que son live-in. Hay muchas cosas y muchos también, muchas leyes que las protegen. Entonces tienen que ujú. irse informadas, chicas. Algo que realmente creo que lo dijiste y es muy, muy bueno. Y otro, lo de checar lo del clima. Porque después ya que estás allá y a las 2 semanas vas a decir, ah, no, aquí no puedo porque el sol no sale. No, mi reina, pues hubiera checado antes, Sí, ¿verdad? sí, ya ni modo, sí. Sí, ¿verdad? Mm. Y cuéntame, ¿cuáles son tus planes que tienes a futuro? ¿Tú quisieras quedarte en Alemania o tienes la idea de a lo mejor irte a otro país o de regresar a Colombia? ¿Cuáles son los planes que tú tienes? Bueno, eso está muy difícil, la verdad, porque no sé, la verdad. O sea, yo por ahorita me siento muy bien, en ese momento me siento muy bien viviendo aquí en Alemania, siento que ahorita me siento estable. No sé si para toda la vida, no sé si esté toda la vida aquí en Alemania, pero lo que sí sé es que si en algún momento yo no me llego a sentir bien aquí en Alemania, como que no quiero obligarme a tener que estar aquí.
Entonces, si en algún momento, por X o Y razón, no sé, estoy triste, con depresión, con lo que sea, y yo digo, es que aquí no es, tener como la libertad y la confianza quizás, o la paz de que cuando yo quiera puedo volver a mi casa, por ejemplo. Sé que ya van a estar mis papás esperándome. Pero sí, o sea, yo diría que por ahora, en el futuro cercano, sí me quedaría aquí, porque siento que aquí, como que Alemania me da muchas cosas buenas y cuando pongo en una balanza volver a mi país o quedarme aquí, siento que quedarme aquí me da más cosas buenas que volver a mi país en este momento. Entonces, sí, yo diría que en el futuro cercano sí sería estar aquí, pero para toda la vida, eso sí, la verdad es que no sé. Ahorita está como que incierto, pero ¿sabes qué inteligente el pensar y vivir el presente? Porque tú ahorita sientes y sabes que es tu lugar para estar. Y estoy segura que cuando, como dices tú, si llega un momento o algo, sé que yo puedo moverme y que sabes que tienes la capacidad, porque una vez que ya lo hiciste, ya no es, el miedo ya no es igual a la primera Sí, vez que uno sale. Ya es como que, ay, pues bueno, a ver, aquí ya no y para dónde, ¿no? sí, Entonces, pues muchas felicidades por estar bien conectada al presente y gracias. alineada a lo que realmente te hace bien. Gracias, sí. Pues échate el comercial, por favor, para que todo mundo, todavía para que sumas más, porque tienes muchísimos seguidores, pero para que todavía tengas muchos más, dinos dónde te pueden seguir, en dónde se pueden poner en contacto contigo en caso que tengan a lo mejor alguna pregunta o quisieran hacerte una pregunta sobre lo que has contado ahorita en este podcast, puedan la posibilidad de contactarte. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Halo Soy Linda, Halo con H, como hello, pero con A. Halo Soy Linda junto. Ahí encuentran información, como dije anteriormente, sobre trámites, sobre mi vida, pero si tienen alguna pregunta muy específica sobre au pair, voluntariados, build un trabajo o la vida en general, me pueden escribir claramente con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Linda, por haber aceptado la invitación de esta entrevista y que nos contaras un poquito más de ti. Y pues nada, te mando un abrazo fuertísimo hasta Alemania, que veo que tienes frío y yo acá Sí, tengo un aquí estoy calor. con mi cobija. Sí, aquí Sí, y estoy con mi acá estoy que... cobijita. Muchísimas gracias, Linda. Gracias a ti. Muchas gracias por este espacio, por las preguntas. Me gustó muchísimo hablar contigo, conocer un poquito de ti y bueno, gracias de verdad. Pues muchas gracias. Para todas, no olviden seguirnos en nuestras páginas Bright Call Project en Facebook, en Instagram y pueden escuchar las entrevistas en YouTube y en Spotify. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chao.